Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 131. Encuentro inesperado. Después de que las detuvieran en la entrada, Daijin y Xiao Aiwan no tuvieron más remedio que quedarse en la zona de observación exterior y ver toda la carrera desde allí. Dejando de lado su propósito original, al ver toda la actuación de Marusensky, ambas, como atletas también, comprendieron de primera mano lo intenso que era un G1. Aunque en la Academia 13 nacían carreras simuladas con frecuencia, como dos que aún no habían debutado, todavía les faltaba mucho para alcanzar esa altura. Mientras aún estaban reflexionando, de camino al pabellón de exhibición les informaron que solo podían entrar quienes hubieran comprado entradas por adelantado. Sin poder hacer nada al respecto, solo pudieron esperar en la sala externa. En teoría, después de haber visto una carrera de tan alto nivel, ya había valido la pena el precio de la entrada. Daijin originalmente quería marcharse, pero Xiao Aiwan la sujetaba una y otra vez, impidiéndole irse sola. Además, aunque dijera que no le importaba, ella misma tampoco podía dejar a Xiao Aiwan allí y regresar sola. Así que, a regañadientes, incapaz de resistirse a Xiao Aiwan, Daijin terminó comprando parfaits para las dos. Luego se sentaron en la zona de espera, viendo la retransmisión del recinto en las pantallas, aguardando fuera durante 20 minutos hasta que el live terminó y, por fin, Kazuo y Ayakawa salieron. Ellas dos, con toda naturalidad, encontraron un rincón desde el que esconderse. Nunca pensé que vivir un concierto en directo sería tan impactante. Al salir del pabellón de exhibición con Ayakawa, aún con el glow stick en la mano, Kazuo seguía sin poder desprenderse de la atmósfera que acababa de experimentar. Era la primera vez que Kazuo presenciaba tan de cerca un concierto de Victoria. Dejó que la atmósfera lo arrastrara, gritó junto con los demás y balanceó el cuerpo al ritmo de la música. Disfrutó de la alegría posterior a la carrera junto con las 12 chicas sobre el escenario, cuyos elegantes bailes quedaban iluminados por el vasto mar de luces del público. Las chicas, vestidas con uniformes a juego, brillaban en el escenario y bajo aquella luz estelar como si fueran un grupo de idols. Ayakawa asintió, de acuerdo, y comentó, algunas Uma Musume corren puramente por la victoria, pero otras eligen traer sonrisas a todo el mundo, ponerse en el escenario para dar fuerza a los demás. Ese es el poder idol de una Uma Musume de carreras. Pero, aunque Marusensky estaba bailando tan alegremente, como decirlo, sentí que su baile era sutilmente diferente al de las demás. Murmuró Kazuo, algo inseguro. Al oírlo, Ayakawa no pudo evitar cubrirse la boca y reír suavemente. Jeje. Asama-kun tiene razón. Marusensky se dejó llevar y empezó a bailar a su manera, por eso se veía así. Daba la sensación de que estaba bailando disco, pero todos parecían felices, así que nadie le prestó demasiada atención. En realidad, eso también es una característica de Marusensky, le gustan las cosas nostálgicas y retro, en todos los sentidos. Pero todo eso, Asama-kun, lo entenderás cuando la conozcas mejor. ¿En serio? Espero tener la oportunidad de conocerla mejor en el futuro. Ayakawa asintió mientras miraba el reloj de su muñeca. Ya se ha hecho tarde. Antes de dar por terminado este viaje para ver carreras, ¿qué te parece si llevo a Asama-kun a un lugar más? Kazuo se quedó sorprendido un momento, pero reaccionó enseguida. Podría ser ese lugar. Ayakawa sonrió con complicidad, dio una palmada y exclamó, bingo. Xiao Aiwan ladeó la cabeza, algo confundida. ¿Ese lugar del que hablan, dónde será? Lo que decían los dos le resultaba completamente incomprensible. Daijin, que estaba hojeando el móvil, negó con la cabeza con indiferencia. En fin, los dos son fanáticos entusiastas de las carreras de caballos, así que seguro que hablan de algún sitio relacionado con eso, ¿no? Después de todo esto, Daijin ya había llegado a la conclusión de que su relación era puramente de colegas y amigos, así que se había vuelto indiferente. Sin embargo, Xiao Aiwan seguía algo inquieta con respecto a Kazuo, sobre todo después del incidente de Choris, que había hecho que, subconscientemente, se despertara en ella un instinto de protección. Probablemente era un instinto protector del tipo para evitar que lo seduzcan mujeres malas. Aunque Daijin aparentaba no preocuparse, igualmente siguió a Xiao Aiwan.
Bien, buen trabajo. Kiryuin recibió las piezas ordenadas que le entregó Rush Shaor y, tras revisarlas una por una, asintió con ligera aprobación. Lo hiciste muy bien, gracias por tu esfuerzo. Al oír eso, la ansiedad de Rush Shaor se alivió y mostró una sonrisa tranquila, asintiendo feliz, si Rush Shaor puede ser de ayuda. Rise Shaor está muy contenta. Después de más de una hora de interacción, los dos ya podían comunicarse con normalidad. Por supuesto, Kiryuin todavía tenía que llevar su máscara para hablar con ella, pero, en comparación con el principio, al menos el ambiente entre ellos ya no era tan rígido como antes. Muy bien, lo que queda puedo encargarme yo solo. Ve a descansar, dijo Kiryuin, y enseguida recordó algo y añadió, y por favor dile a Aoi que venga, quiero que lleve estas piezas al almacén. Sin embargo, quizá porque Rush Shaor estaba de un humor excepcionalmente bueno aquel día, de manera poco habitual tomó la iniciativa y preguntó, ¿Rise Shaor puede ayudar? Oh, ¿de verdad puedes? Aunque Kiryuin se había planteado dejarle también a ella la tarea de llevar las cosas al almacén, lo había descartado al pensar en la situación de Rush Shaor. Pero ahora que ella misma se ofrecía, Kiryuin meditó un momento y luego asintió. Si puedes, entonces te lo dejo a ti. El hecho de que le encomendaran una tarea hizo que ella sintiera con entusiasmo y respondiera, Rush Shaor lo terminará muy bien. Es la habitación del final del pasillo de la primera planta. Solo tienes que dejar las cosas allí. Entendido. Al ver el raro arranque de entusiasmo de Rush Shaor, Kiryuin, tras la máscara, no pudo evitar curvar un poco los labios en una sonrisa. Cuando Rush Shaor llevó la caja de piezas a la habitación, la dejó en el lugar designado según las indicaciones de Kiryuin. Sin querer, echó un vistazo al interior y su mirada pareció quedar atrapada, incapaz de apartarse. La razón no era otra que un vestido de novia sin tirantes hasta la rodilla, colgado de una percha en el almacén. Ese uniforme de Victoria de estilo nupcial, blanco con matices rosados, desprendía una sensación de sacralidad con un toque de ternura. Era evidente que se trataba de un uniforme de Victoria hecho a medida para cierta Uma Musume, perteneciente a la colección nupcial. Era increíblemente elegante, lujoso y llamativo. Rush Shaor también quedó maravillada por el diseño y no pudo evitar acercarse poco a poco para observarlo más de cerca. No se dio cuenta en absoluto de las cajas de cartón apiladas a sus pies. Ese tropiezo hizo que perdiera el equilibrio al instante y, con un grito, cayera hacia adelante. Entre el estrépito de las cosas que se caían, se oyó un agudo sonido de desgarro que resultaba especialmente estridente. ¿Qué ha pasado? Aoi oyó aquel ruido tan fuerte desde la habitación interior y corrió rápidamente. Lo que vio la hizo cubrirse la boca, conmocionada. Pequeña Rush Shaor, ¿estás bien? ¿Te caíste? Rise Shaor estaba de rodillas, con la cabeza gacha y el cuerpo temblando ligeramente. Aoi se apresuró a acercarse para preguntarle cómo estaba. Solo la vio decir, temblorosa, lo siento, lo siento. Rush Shaor, te has hecho daño. ¿No es este el uniforme de Victoria que se encargó hace poco a medida? Aoi se dio cuenta de la gravedad del problema a mitad de frase. Rush Shaor había rasgado una gran parte justo por el centro del vestido de novia. El delicado tul, que antes era como una obra de arte, ahora tenía una enorme abertura, como una nota discordante, que hacía que uno sintiera molestia y pena al verlo. Al darse cuenta del lío que había causado, Rush Shaor temblaba entera. Había querido ayudar y solo había empeorado las cosas, la culpa en su corazón casi le sobrepasaba los nervios. ¿Qué pasa? Me ha parecido oír la voz de Rush Shaor. La voz de Kiryuin resonó, haciendo que el cuerpo de Rush Shaor temblara aún más. Al ver el desorden de la escena, entendió la situación de inmediato. Sobre todo cuando vio el uniforme de Victoria rasgado por la mitad en el suelo, su expresión cambió ligeramente. Al ver a Rush Shaor en ese estado, los labios de Kiryuin se movieron, pero al final solo suspiró, se rascó la cabeza y dijo, en fin, Aoi, saca primero a Rush Shaor de aquí y mira si tiene algo. Yo me encargaré de esto. Lo siento, lo siento. Todo es culpa de Rush Shaor. Rise Shaor no debería ser así. Ella, que hacía un momento se había animado, ahora se había replegado de nuevo, murmurando ausente con la cabeza gacha. Esto hizo que Aoi la mirara con un gran dolor en el pecho, abrazándola y consolándola. No pasa nada,
solo ha sido un accidente. Pequeña Rush Shower, sal conmigo primero. Voy a ver si estás bien, puedes caminar. Muy bien, salid primero, no llores aquí. Lo que está hecho, no sirve de nada atormentarse. En ese momento, Kiryuin se había quitado la máscara y su mirada se había vuelto algo severa. A medida que su voz se hacía más fuerte, el cuerpo de Rush Shower se estremeció al instante de miedo y las lágrimas brotaron de sus ojos. Al ver que había hecho llorar a Rush Shower, Aoi le soltó una patada directa a su hermano mayor. No seas malo con la pequeña Rush Shower. TSK, no he sido malo con ella. En fin, sacadla de aquí primero. Veré si hay alguna manera de arreglar esto. Aunque estaba algo molesta por la actitud de su hermano, Aoi también lo comprendía. Desde el punto de vista del gerente de la tienda, ese uniforme de Victoria había sido encargado a medida por un cliente para una actuación especial. Ahora que había un problema, quien sentía la mayor presión y dificultad era el propio Kiryuin. Lo único que ella podía hacer en ese momento era calmar las emociones de Rush Shower y sacarla de la habitación. Capítulo 132, Emma. Siempre tengo la sensación de que las calles de aquí son muy tranquilas, comentó Kazuo mientras caminaba. Aunque el hipódromo de Fucho está justo al lado, por esta parte hay senderos tranquilos y apartados, como si fuera un bosque de montaña. Este es el santuario Fucho Hachimangu del que le hablé antes a Asama-kun. Aunque es un santuario pequeño, como está justo al lado del hipódromo de Tokio, cada vez que hay un evento importante de carreras de caballos la gente viene aquí a rezar, esperando recibir protección. Ya veo. Hachimangu, entonces debe estar dedicado al emperador Ojin, ¿no? Así es. Además, aquí tienen Emma con forma de perrito, son especialmente adecuados para pedir deseos, ¿sabe? A esas alturas, Kazuo entendió por qué la señorita Ayakawa quería traerlo allí. Ya veo. Entonces estoy verdaderamente en deuda con la señorita Ayakawa. Ya que hemos venido, vamos a pedir un deseo. Considéralo una bendición. Antes del examen los dos caminaron hasta el final, donde los cerezos del jardín florecían como un sueño. El árbol más antiguo del centro se alzaba majestuoso, con un tronco tan grueso que 4 personas necesitaban abrazarlo, adornado con una cuerda sagrada chimenagua. Al llegar al torii, vieron a turistas haciendo fila para rendir culto y rezar. Tal como había dicho la señorita Ayakawa, durante los eventos de carreras de caballos acudía aún más gente a rezar. En el santuario principal de ofrendas había una caja para monedas y una cuerda chimenagua. El agua llenaba un tubo de bambú hueco y caía con un sonido nítido, tintineante. Una fila de síciodos y subía y bajaba, golpeando rítmicamente. Al lado había una fuente de purificación y un incensario preparado. Tras seguir los pasos correspondientes, llegaron frente al recinto consagrado. Kazuo echó una moneda en la caja de ofrendas, luego serenó su corazón, cerró los ojos y rezó con seriedad. Después de un momento de silencio, abrió los ojos y hizo sonar la campana del santuario. El sonido claro de la campana resonó por el silencioso santuario, indicando que el emperador Ojin había escuchado su deseo. Una vez terminado el rito, mientras la señorita Ayakawa y Kazuo bajaban los escalones, ella sonrió y dijo: los estudiantes de la academia suelen venir aquí a rezar cuando participan en su primera carrera. He oído que es bastante efectivo. ¿En serio? Señorita Ayakawa, usted sí que piensa en todo. Respondió Kazuo, aunque su mirada ya se dirigía al gran panel de exposición no muy lejos de allí, cubierto densamente de Emma con diversos mensajes escritos. Las Emma, originarias del periodo Nara, son ofrendas votivas, normalmente pequeñas tablillas de madera pentagonales. Uno escribe en ellas sus deseos y las ofrece a los dioses, esperando su protección. La última vez que había ido a un santuario a rezar fue en Año Nuevo, cuando, junto con la señorita Ayako y su hermana, contempló el amanecer ante un pequeño santuario en la isla, rezando por que Kazuo aprobara sus exámenes de ingreso. Aunque al final Kazuo obtuvo buenos resultados, acabó renunciando a esas opciones por motivos de subsistencia. Sin embargo, el amuleto de buena suerte en los exámenes que la señorita Ayako le regaló en aquel entonces, aún lo lleva consigo hasta el día de hoy. Tal como había dicho Ayakawa, Kazuo vio allí muchas pequeñas tablillas de madera con forma de perrito. En ellas se podían leer delicadas caligrafías deseando: espero ganar, buena suerte en los exámenes, e incluso espero poder estar con tal persona, deseos tan inocentes como hermosos.
La señorita Ayakawa ya había comprado varias EMA a la amigo encargada. Le entregó un rotulador permanente a Kazuo. Puedes escribir en ella lo que desees y recibirás bendiciones. Kazuo sonrió al tomar el rotulador. ¿Qué debería escribir? Tras pensarlo un momento, destapó el bolígrafo y escribió con seriedad su deseo en la tablilla. Después de colgar el lema en el panel, Kazuo juntó las manos y dio unas palmadas, rezando devotamente como si hiciera otro deseo más. Ahora había crecido, tenía que asumir más responsabilidades y tenía más lazos. Sus plegarias ya no eran simplemente por aprobar exámenes, sino que cargaban muchos de sus deseos hacia los demás. Al ver el deseo escrito en el lema de Kazuo, la señorita Ayakawa repitió las palabras que ya le había dicho una vez. Asama-kun es realmente una persona muy amable y bondadosa. Kazuo, algo avergonzado, se frotó la nariz y sonrió con ironía. No, es solo que, al crecer, hay más cosas de las que preocuparse. Con la edad uno entiende muchas cosas, aprende muchas cosas y también se vuelve ambicioso. Con tantos deseos, me pregunto si los innumerables dioses podrán concedérmelos. Seguro que sí. Al fin y al cabo, no son deseos egoístas, sino deseos por los demás. Seguro que se cumplirán. Dijo la señorita Ayakawa con total certeza. Por último, antes de irse, los dos compraron algunos amuletos más. Sin embargo, solo Kazuo compró 5 amuletos y ninguno de ellos era para él mismo. Tras marcharse ambos, dos figuras se asomaron desde un lado y se acercaron al panel de Emma. Incluso Daijin sentía curiosidad por lo que Kazuo había escrito como deseo. El lema de Kazuo estaba colgado en la primera fila, muy llamativo. En la tablilla de perrito, escrita con rotulador negro, se leía: espero que mi hermana crezca sana. Espero poder cumplir mi promesa con Xiao Aiwan. Espero que Daijin también pueda encontrar a su propio entrenador. Espero que la compañera Rashaor pueda volverse más alegre. Asama Kazuo. Durante un momento, ambas guardaron silencio al unísono, con expresiones algo complejas. Pasado un rato, Xiao Aiwan sonrió. Oh, este sí que es Asama-kun, ¿no? Es exactamente el tipo de cosa que él haría. Daijin apartó la mirada, con un tono que se suavizó. Bueno, es solo que se preocupa de más sin necesidad. Daijin-chan, ¿qué te parece si le damos una sorpresa a Asama-kun esta noche? Preparamos una cena abundante para recompensarlo por estudiar tan duro, propuso Xiao Aiwan. Normalmente, Daijin la habría rechazado de plano, pero hoy era un poco diferente. Vaciló un momento y luego asintió suavemente. Entonces tendremos que volver pronto a Odaiba. Xiao Aiwan se dispuso a marcharse, pero Daijin la detuvo. Oh, ya que hemos venido hasta aquí, ¿por qué no pedimos nosotras también un deseo con un ema? Daijin-chan tiene razón. Los ojos de Xiao Aiwan se iluminaron y asintió. Era, en efecto, una buena idea. Después de que las dos terminaran de escribir sus deseos en la ema, miraron a la vez las tablillas que tenía la otra en las manos. Al ver lo que estaba escrito, ambas sonrieron con complicidad. Las dos tablillas de perrito fueron colgadas a ambos lados de la de Kazuo. En cada una solo había una frase. En una se leía: espero que Asama-kun apruebe su examen sin problemas. Narita Taishin. Y en la otra: espero que el maestro apruebe su examen sin problemas. Super Creek. Capítulo 133. Crepúsculo, canción de colores del arco iris. Tras salir del santuario, Ayakawa recibió una llamada telefónica. Después de decirle algo a la persona al otro lado de la línea, se giró para mirar a Kazuo, que estaba a su lado. Al colgar, mostró una expresión de disculpa y dijo: lo siento mucho, la compañera de clase Marusensky acaba de llamar y dijo que quería invitarme a Shibuya, así que... Está bien, de todos modos ya es casi hora de volver. Nos separamos aquí, puedo encontrar el camino solo. Kazuo no le dio importancia, estaba claro que las dos tenían una relación muy buena. Además, él ya pensaba regresar a Odaiba y no tenía ningún problema en tomar el tren de vuelta por su cuenta. Lo siento de verdad. Ayakawa volvió a disculparse. Kazuo sonrió y dijo: no es nada, Ayakawa-san, estoy muy contento de que me hayas invitado a ver las carreras. Espero que tengamos otra oportunidad de hablar de carreras en el futuro. Al oírlo, Ayakawa también sonrió con complicidad y dijo:
Yo también estoy muy feliz de haber visto la carrera con Asama-kun. La próxima vez, conozco un bar muy bueno donde se reúnen los aficionados a las carreras, podemos ir allí a disfrutar de la carrera. Entonces te lo dejaré a tu cargo, hasta luego. Nos vemos, felices fiestas y buena suerte con el estudio para los exámenes. Dicho esto, Ayakawa hizo un gesto de ánimo, y Kazuo también sonrió y respondió, gracias. Y felices fiestas. Después de que Ayakawa se marchara en dirección contraria, Kazuo también se dio la vuelta y caminó hacia la estación. Al atardecer, caminar por las calles teñidas de rojo le daba una sensación de paz y tranquilidad indescriptible. Mientras rememoraba todo lo que había pasado ese día, Kazuo miró las estelas en el cielo con un toque de emoción, sus trayectorias extendiéndose en largas líneas. Las nubes flotaban bajas y perezosas, como si pudiera alargar la mano y tocarlas. Exhaló lentamente, como si quisiera despejar su mente. Al llegar a la ribera de un río, Kazuo oyó de repente una melodía hermosa y melodiosa. La voz a capela venía de no muy lejos, su música clara resonando en la orilla. Hizo que Kazuo se detuviera a escuchar. Aquella voz, capaz de purificar el alma, despertaba una imaginación infinita. Le hizo sentir curiosidad por saber quién poseía una voz tan hermosa. Kazuo siguió la fuente del sonido y, al bajar por los escalones del dique de la ribera, vio a una chica frente al arco del puente. De espaldas a Kazuo, cantaba la melodía mientras danzaba con pasos ligeros. El crepúsculo también se conoce en el lenguaje antiguo como la hora del encuentro con los demonios. En el desierto dique del río, sin ningún tipo de disfraz ni maquillaje e incluso sin público alguno. Parecía una actuación callejera, pero también el espectáculo improvisado de una chica. Sin embargo, en este lugar, nadie creería que fuera un concierto, pero aún así, sobre este escenario de significado incierto, sin ningún público, ella actuaba con tanto empeño. Incluso Kazuo no pudo evitar verse conmovido por su canto y su baile. Era una alegría pura, una emoción que se elevaba en su corazón. Ejecutó un giro elegante con sus pasos de baile. Incluso sin público, su actuación llena de entrega, iluminada por el resplandor del sol poniente, se veía deslumbrante. Al girarse, Kazuo pudo ver claramente su rostro. Aunque ya le había parecido familiar su espalda, solo cuando vio su cara la expresión de Kazuo mostró una súbita comprensión. La Uma Musume de coletas gemelas llevaba un holgado jersey de punto rosa, una falda corta hasta la rodilla y unos pequeños botines de cuero. La chica no iba vestida de manera tan brillante y glamorosa como una idol, pero desprendía una indescriptible sensación de cercanía. Su lindo rostro, esa sonrisa capaz de dar fuerza, sus ojos ligeramente entornados como si disfrutara de su propio canto, como si disfrutara de sus propios pasos de baile. Danzaba con ligereza, como un hada del bosque salida de un cuento de hadas, haciendo que la gente se detuviera a mirar y sintiera una profunda belleza. No esperaba que fuera ella. Murmuró Kazuo en voz baja, mientras la silueta de la chica se superponía con otra figura en su memoria. No había pensado que se encontraría con la chica llamada Fei Jingxi en este lugar. Ah. Al notar la presencia de alguien, la chica llamada Fei Jingxi se quedó pasmada un instante, pero enseguida volvió a sonreír y le hizo a Kazuo un gesto de victoria con los dedos, con una sonrisa clara, refrescante y sanadora como el sol. Era como un gesto de reconocimiento y agradecimiento durante una actividad idol. Quizá al tomarlo por un fan, Kazuo se había detenido no porque estuviera cansado, ni por ningún propósito en especial. Simplemente había quedado cautivado por la chica. Ya fuera por su canto, por su sonrisa o por sus pasos de baile, sentía que podía extraer fuerza de ellos, encontrando consuelo para el cuerpo y el espíritu. Igual que en el concierto en vivo anterior, Fei Jingxi estaba haciendo algo parecido. ¡Qué increíble! Podría ser también una formidable competidora en las carreras. Su talento y su aplomo no eran inferiores, sino superiores, a los de las chicas de esos grupos idol. Bajo el crepúsculo, Kazuo, sin darse cuenta, se quedó allí de pie contemplando a la chica. Ambos, en la atmósfera de su canción, compartían una alegría pura y una especie de vacío espiritual. La única lástima era que Kazuo ya le había prometido a Aoi que volvería temprano, así que no podía quedarse allí indefinidamente disfrutando de aquel ambiente tan relajante. Sin embargo, para la chica, Kazuo le ofreció sus aplausos más sinceros. Era la fuerza espiritual que ella le había dado, el consuelo que había recibido de ella,
el ánimo que había obtenido de su canción y de su baile. Por eso, Kazuo no encontró otra forma de responder más que devolverle su apoyo en forma de aplausos, pero esa respuesta tuvo efecto. Cuando la chica recibió los aplausos, pareció animarse todavía más y su sonrisa se volvió aún más brillante. Al verla así, Kazuo también sonrió, contagiado. Dicen que la sonrisa es contagiosa, dicen que una sonrisa puede levantar el ánimo de las personas. Y la chica interpretaba todo eso con su canción, su baile y su sonrisa. Aunque eran desconocidos, quizás solo transeúntes que se cruzan una vez. Esa niña era capaz de dar ánimo y una sonrisa a un desconocido que pasaba por allí. Para no seguir molestándola, Kazuo se marchó en silencio. A su espalda, aún podía oír aquel hermoso canto, sigamos esforzándonos un poco más. Kazuo alzó la vista al cielo, y una sonrisa apareció involuntariamente en su rostro. Al pensarlo, no pudo evitar sacar del bolsillo la insignia de apoyo barata pero hecha a medida que siempre llevaba consigo. Aunque era barata, la llevaba en el pecho izquierdo como si fuera un tesoro. Era como si pudiera extraer ánimo de ella. Fei Jing sí, ¡Qué increíble! Mientras Kazuo se maravillaba así, no se daba cuenta en absoluto de que, a partir de ese momento, sus caminos empezaban a converger poco a poco. Capítulo 134. La habilidad de Rush Shower. Entonces, ¿así está bien? Con un gran chichón en la cabeza, Kiryuin miró a Rush Shower con expresión impotente. Después de recibir la reprimenda de Aoi, ahora se había puesto una máscara del señor conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Esta máscara, aparentemente mona e inofensiva, por fin le permitió sentarse al lado de Rush Shower. Rice Shower lo había seguido hasta el estudio. Está bien. Rice Shower asintió tímidamente y su semblante, en efecto, había mejorado mucho. Sin embargo, Kiryuin juraría que todavía la oía murmurar, el encargado no es una mala persona. El encargado no es una mala persona. Por primera vez, Kiryuin sintió una leve tristeza por su propia existencia. Ejem. Bien, ¿qué quieres beber? ¿Té de cebada o zumo de naranja? El estudio de Kiryuin estaba equipado con un pequeño congelador. Para aliviar el ambiente, Kiryuin decidió acercarse a ella desde otro ángulo. Al fin y al cabo, solo si los dos podían comunicarse con normalidad podrían completar mejor el trabajo que estaban a punto de hacer. Naranja, zumo de naranja. Dijo Rush Shower en voz muy baja. Kiryuin tuvo que esforzarse para entender lo que decía, luego sacó una lata del congelador. Toma, siéntate aquí. En un momento te diré lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Kiryuin sacó una pequeña caja de herramientas de un cajón cercano y la colocó directamente delante de Rush Shower. Esta es la que le presté antes a Asama. Tiene moldes y herramientas de tallado. Lo que necesito que hagas es pulir estas piezas semiacabadas y refinarlas. Dijo Kiryuin, levantando una pieza ya procesada de la mesa. Más o menos así está bien. Si no estás muy acostumbrada, puedes practicar con las piezas que tienes a la izquierda, ¿de acuerdo? Sí, lo intentaré. Rice Shower miró al señor conejo y, al oír a Kiryuin mencionar otra vez a Kazuo, recuperó la confianza y asintió con seriedad. Entonces voy a hacer una demostración. Tú observa y luego lo haces tú, y yo veré si hay algún problema. Cuando Kiryuin cambiaba al modo de trabajo, parecía claramente otra persona, sin rastro de su pereza habitual. Por cierto, ¿no había hoy una carrera G1? Ah, sí. Se me había olvidado que no lo habías dicho. Es la NHK Mall Cup, ¿no? Recuerdo que Marusensky participa, ¿verdad? ¿Esa corredora del supercoche? Las conversaciones de los clientes en la tienda hicieron que Aoi, de pronto, cayera en la cuenta, como si despertara de un sueño, y dio una palmada mientras decía, ya veo, Kazuo y los demás se han ido a ver la G1 NHK Mall Cup. Justo cuando las eliminatorias de béisbol también habían terminado, Aoi cogió rápidamente el mando a distancia de la tienda y cambió el canal de la televisión. Aunque estas invitacionales abiertas no reciben tanta atención como las carreras de la Triple Corona, a nivel mundial gozan de un gran prestigio. Al fin y al cabo, muchos corredores internacionales son invitados a participar en esta competición. Aoi se asomó un momento al cuarto de atrás para echar un vistazo al estudio de Kiryuin.
Vio a Rush Hour concentrada, siguiendo seriamente las instrucciones de Kiryu-in, y a este enseñándole con paciencia. Aoi no pudo evitar sentirse aliviado. Al menos por ahora, los dos parecían llevarse bastante bien. Así está bien. Un poco más tarde, Rush Hour miró a Kiryu-in con cierta inseguridad y, aunque él llevaba una máscara, sabía que su propia expresión debía de ser bastante extraña. La razón era sencilla: sostenía en la mano izquierda la pieza que Rush Hour le acababa de entregar y en la derecha la que él mismo había pulido. Desde su punto de vista, no veía casi ninguna diferencia, eran prácticamente idénticas. Esto era bastante sorprendente. Al principio, Rush Hour parecía no entender nada de estas cosas, e incluso el uso de las herramientas se lo había enseñado Kiryu-in poco a poco, mano sobre mano. Y después de una sola demostración, ella había producido una pieza terminada perfecta, sin saltarse ni un solo paso. ¿Qué? Había que saber que Kiryu-in ya consideraba la capacidad de comprensión de Kazuo notablemente alta. Incluso con la habilidad de aprendizaje de Kazuo, la primera vez había fallado 2 veces en esto. Rise Shower. ¿No está bien? Al ver que Kiryu-in se quedaba callado, el rostro de Rush Hour se ensombreció al instante, pensando que había cometido otro error y lo había enfadado. No, solo estoy un poco sorprendido. Lo has hecho muy bien. Sigue así. Haz estas piezas según el estándar que acabas de lograr. ¿Puedes hacerlo? Sí. Rush Hour lo entiende. Para esta niña, la afirmación de los demás era en realidad la fuerza más estimulante. Quizá ni siquiera se daba cuenta de lo pura y transparente que era la sonrisa que acababa de mostrar. Incluso para Kiryu-in, un hombre adulto, aquella sonrisa resultaba demasiado deslumbrante. Giró el rostro ligeramente y carraspeó antes de decir: muy bien, entonces, si hay algo que no entiendas, pregúntame. Pasó otra media hora. Solo cuando su teléfono recibió un mensaje Kiryu-in despertó de repente de su estado de concentración. Una vez que se calmaba, tendía a centrarse únicamente en la tarea que tenía entre manos y olvidarse de su entorno. Cuando giró la cabeza, lo que vio lo dejó pasmado. La pequeña mesa cuadrada de Rush Hour estaba repleta de piezas, todo lo que le había dado antes estaba terminado. Y no solo eso, todas cumplían las mismas especificaciones. Pero lo que más le sorprendió fue que, entre las piezas que había hecho Rush Hour, había 3 productos acabados, no solo piezas semiacabadas refinadas. ¿Tú, cómo has hecho esto? Kiryu-in no pudo ocultar su sorpresa en ese momento. Miró a Rush Hour con asombro: esto no era algo que cualquiera pudiera hacer solo porque quisiera. Además, él no le había mostrado nada de eso, solo le había enseñado pasos que, según él, incluso un principiante podía ir aprendiendo poco a poco. Rise Shower se sobresaltó por la exclamación repentina de Kiryu-in. Encogió el cuello y lo miró con cautela mientras decía: cuando terminé, quería preguntarle al encargado qué más tenía que hacer. Pero vi que el encargado estaba muy concentrado justo ahora. No me atreví a molestarte. Así que seguí haciéndolo igual que tú. ¿Así que estuviste observando cómo lo hacía yo? ¿Y luego lo hiciste igual? Rush Hour asintió con timidez, con la mirada vacilante. Rush Hour, ¿no debería haber hecho eso? Lo siento. Rise Shower no debería haber decidido por su cuenta. Es todo culpa mía. No. Kiryu-in negó lentamente con la cabeza y dijo: lo has hecho muy bien, incluso más de lo que esperaba. Por fin lo comprendió. La chica que tenía delante seguía siendo una principiante y aún así podía completar ese trabajo. En realidad, la explicación era muy sencilla: se trataba del talento de Rush Hour. Era una capacidad de imitación extremadamente fuerte. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 135, capítulo de carrera, Kremsenger /LP1211, Kazuo, al asistir personalmente al hipódromo de Fuchu, solo pudo sentir una cosa: era inimaginablemente enorme. Como cabía esperar del hipódromo de Tokio, uno de los 4 grandes hipódromos, su escala también era la mayor de Japón, tanto la pista como las gradas del recinto eran realmente sobrecogedoras. Entre semana, las retransmisiones de las carreras que veía por televisión se grababan casi siempre desde un ángulo a ras de los competidores o ligeramente en picado.
Pero ahora, al estar allí en persona, especialmente sentado en las butacas de categoría A con un amplio campo de visión, se dio cuenta de que la pista en realidad estaba construida en capas, y que incluso los tramos más exteriores tenían pendientes cuesta arriba. Desde las gradas, la pista y la zona del público estaban en realidad bastante separadas. En ese momento, las gradas del hipódromo ya estaban llenas de gente y, en la plataforma más baja, los aficionados que no habían comprado o no habían podido conseguir asientos designados se agolpaban alrededor del exterior de la pista, esperando con impaciencia el inicio de la carrera. Un canto familiar resonaba en sus oídos y, al mirar alrededor, vio que el público del nivel más bajo ya se había reunido frente al escenario, participando con entusiasmo en las actividades de animación. Como una carrera había terminado hacía apenas media hora, la pista se encontraba en ese momento en los ajustes finales bajo la inspección del personal. Kazu había estado preguntándose por qué el BGM del recinto le resultaba tan familiar, pero, al fijarse mejor, se dio cuenta de que se trataba de una actuación en directo. Como parte fija de las grandes competiciones, los organizadores invitaban a grupos o cantantes de animación para actuar antes de que comenzara la carrera. La canción que resonaba en ese momento por todo el hipódromo, la que Kazu encontraba tan familiar, era Sukumei de Official Hajj Dandism. En una plataforma abierta del hipódromo de Tokio, uno podía incluso ver de cerca a la famosa banda. Es Hajj Dan. Kazu estaba muy emocionado, la popularidad de este grupo en Japón era simplemente enorme, no sería exagerado llamarlos un grupo idol nacional. Poder ver tan de cerca a unos cantantes que normalmente solo veía por televisión era una sorpresa totalmente inesperada. Por lo general, para las carreras importantes se suele elegir a orquestas locales para la actuación de apertura. Pero esta invitacional la planificó la NHK, así que los invitaron a ellos, lo que causó bastante revuelo en Internet. Hablando de eso, ¿no es esta canción también el tema de apoyo del 101º Koshien de verano? Ayakawa-san estaba muy bien informada sobre estas cosas, parecía que no solo sabía de carreras de caballos, sino también de muchos otros temas, de los que podía hablar con total soltura. El vocalista Fujiwara es un cantante principal que me gusta muchísimo. Su presencia en el hipódromo de Fuchu para esta carrera era una alegría inesperada para Kazuo. Disfrutando de la intensa atmósfera del recinto, ambos encontraron sus asientos. Bien, la carrera comenzará dentro de un rato y, a estas alturas, los competidores ya deberían estar listos en el pasillo que lleva a la pista. Al sentarse, Ayakawa-san habló mientras encendía la pequeña pantalla frente a su asiento. Tras algunas operaciones, la imagen cambió a una brillante área de espera. En ese momento, tal como había dicho Ayakawa-san, los competidores esperaban en la zona de participantes mientras se realizaban los ajustes finales a los equipos en la pista. Lo interesante era que cada uno de ellos estaba acompañado por una adorable pequeña Uma Musume. Eran como los recogepelotas de los partidos de fútbol, cada Uma Musume conduciría a un competidor hacia la pista. Entre ellas, la figura de Marusensky era fácil de distinguir, su ardiente atuendo resultaba muy llamativo entre los participantes. En comparación con el semblante serio y solemne de los demás, ella se mostraba extremadamente relajada, incluso se agachaba para jugar con la pequeña niña a su lado. Su actitud amable y cercana hacía que la gente se sintiera muy a gusto. Al terminar la canción, el público respondió con un entusiasta aplauso. Poder disfrutar de ese festín audiovisual añadido era realmente una experiencia inolvidable antes de que comenzara la carrera principal. Sin embargo, tras finalizar la actuación y retirarse poco a poco, los altavoces del hipódromo volvieron a conectar con la megafonía. Después de unos pequeños ajustes, sonó la voz del locutor. Este es el hipódromo de Fuchu, este es el hipódromo de Fuchu. Muchas gracias a Official Hajj Dandism por aceptar la invitación para actuar. Por favor, sigan apoyándolos en el futuro. A continuación, a las 16:30, se celebrará la 21ª Copa NHK Man Invitacional. Yo soy el locutor de hoy, Narisawa Sora. La última carrera de hoy es una carrera de millas sobre césped de 1600 metros de categoría G1. Esta es la actualización de información, el tiempo está despejado, el césped presenta un ligero exceso de humedad y, en cuanto a la pista, el personal está realizando los ajustes finales. La competidora más destacada del día es Marusensky, de la Academia Tresen, que llega con 4 victorias consecutivas invicta y es conocida como el Supercar.
Posee un memorable estilo de carrera de primera escapada que deja una profunda impresión y, en sus carreras anteriores, siempre ha superado a la segunda clasificada por al menos 2,5 cuerpos. Con semejante fuerza absoluta, Marusensky aparece hoy también como la máxima favorita de la carrera. Tras una serie de procedimientos, los competidores, presentados por el locutor, fueron saliendo uno a uno por el pasillo hacia la pista. Cada participante, guiado por una pequeña Uma Musume, se colocó en fila de cara al público. La audiencia también respondió con vítores, dando la bienvenida a estos competidores que estaban a punto de ofrecer un enfrentamiento espectacular. Kazuo prestó especial atención y, cuando fue presentada la competidora número 8, Marusensky, los ánimos del público se volvieron aún más entusiastas y ensordecedores. Era comprensible, comparados con los competidores extranjeros invitados, quienes habían corrido previamente en el país gozaban de más popularidad. Además, el estilo de carrera tan distintivo que Marusensky había mostrado en competiciones anteriores había dejado una fuerte impresión en muchos aficionados a las carreras. Y ahora respondería a las expectativas de todos, volviendo a situarse sobre la pista. Los competidores ya están en los cajones. La carrera está a punto de comenzar. ¡Van! En el momento en que se encendió la luz indicadora, los cajones se abrieron y más de una docena de competidores salieron disparados al mismo tiempo. Salida. Copa NHK Invitacional, todos están viendo ahora la Copa NHK Invitacional. Los competidores han salido de los cajones, sin retrasos, cada uno se ha concentrado en correr desde el primer instante. La competidora número 8, Marusensky, ha tomado completamente la delantera en menos de 100 metros tras la salida. Esto es tal como se predijo antes de la carrera, así que, ¿podrá la competidora Marusensky mantener su ventaja hasta el final? La experiencia de ver una carrera en directo era algo que nunca se podía sentir por televisión. La atmósfera ardiente, los rugidos de los vítores y los gritos de ánimo casi amenazaban con ahogar la voz del locutor. Como si hubiera escuchado sus palabras, Marusensky, en la pantalla, volvió a acelerar, adelantando en gran medida a las demás. Antes de las dos primeras secciones de la carrera, la velocidad de salida de Marusensky ya había demostrado su potencia. Viéndolo en vivo, uno podía sentir el denso y retumbante sonido de los cascos golpeando el césped, el impacto visual de las siluetas de los competidores volando sobre la pista y, sumados a esos gritos que hacían temblar la tierra, incluso en comparación con las carreras de entrenamiento de la academia, la atmósfera era muy superior. Aunque Kazuo ya había pensado que era una competidora impresionante cuando la vio correr contra Symbol y Rudolph, fue solo ahora, al ver con sus propios ojos a Marusensky en una carrera oficial, que comprendió de verdad la presencia aterradora de esta competidora. Comparando esa actuación con los vídeos históricos que había visto, Kazuo no podía encontrar a nadie que se equiparara al rendimiento de Marusensky en las dos primeras secciones. El momento de su aceleración, la elección de la trazada y la aplicación de sus técnicas de carrera se ejecutaban a la perfección, como un supercar con el motor a plena potencia desde el arranque, atravesando la pista y resplandeciendo con ese rojo hipnótico. Es increíblemente fuerte. Kazuo fijó la mirada en la figura de la pantalla frente a él y no pudo evitar murmurar. Aquello ya no era simplemente una carrera, lo que Kazuo veía era una exhibición de habilidad individual pura. Marusensky era como un supercar que lideraba a todos los demás de un modo inalcanzable, mientras el resto solo podía apurarse detrás de ella, esforzándose por seguir su ritmo. Esa era la definición más pura de habilidad abrumadora. No había una ornamentación excesiva de técnica, solo la demostración más simple de fuerza bruta. Todo lo que hacía Marusensky era correr y luego sprintar. Fue en ese momento cuando Kazuo comprendió por qué hasta la presidenta había dicho que, si Marusensky participaba en la carrera. La pista ha llegado al punto medio y, como podemos ver, la competidora número 8, Marusensky, sigue a 4 cuerpos de la segunda clasificada, y esa diferencia todavía va en aumento. La velocidad de la competidora Marusensky es asombrosa. ¿Dónde está su límite? Sin embargo, al entrar en la última gran curva de la carrera, sucedió algo inesperado. Marusensky, que había estado liderando por una amplia diferencia, de pronto redujo la velocidad en ese punto. Ese cambio súbito, sin ninguna señal previa, tensó al máximo a todos los presentes. El comentarista también narró la situación con gran sorpresa. ¿Qué le pasa a la competidora Marusensky? Está reduciendo la velocidad sin mostrar ningún signo de lucha. La competidora número 11, Perfect Start,
elige acelerar en este momento y, al entrar en la curva, se coloca codo con Marusensky. Una pérdida de velocidad así, sin signos claros de resistencia, resultaba realmente impactante. Muchos solo pudieron pensar en una posibilidad, una lesión. Y era cierto que, en un sprint a tan alta velocidad, una situación así podía ocurrir, pero Kazuo, en cambio, recordó lo que había sucedido en su carrera anterior contra la presidenta. ¿Podría ser que se le haya reactivado una vieja lesión? Kazuo pensó instintivamente en esa posibilidad. Rápidamente miró la pantalla frente a él, observando con atención la carrera de Marusensky y centrándose en su pie izquierdo. Tal como había imaginado, su postura de carrera mostraba una ligera deformación. En la pierna que soportaba el peso, su pie izquierdo parecía dudar a la hora de hacer fuerza. Pero, incluso en esas circunstancias, incluso con esa pérdida de velocidad, la expresión de Marusensky en la pantalla apenas cambiaba, seguía concentrada en la pista que tenía delante. Esa breve caída de ritmo le permitió a su rival aprovechar la oportunidad, pero eso no significaba que ella estuviera dispuesta a ceder la victoria. Al contrario, en esa situación, primero estabilizó su velocidad para mantener un ritmo parejo con su oponente. Su respuesta madura y su conciencia en plena carrera también le permitieron encontrar una oportunidad. Vamos, Marusensky. No le des ninguna oportunidad. Decide a la ganadora en la última curva, no te rindas. Lo que Kazuo no esperaba era que Ayakawa estuviera extremadamente agitada en ese momento, abandonando por completo su habitual temple racional y, como el resto de los espectadores, animando apasionadamente a Marusensky. Al verla gritar con tanta pasión por Marusensky, sin preocuparse por las miradas ajenas, Kazuo también se contagió y empezó a animarla a voz en cuello. Y, tal como todos esperaban, ese supercar, en el último instante, volvió a rugir con el motor a tope. En la recta final, ambas siguen corriendo codo con codo, espera. La competidora Marusensky está mostrando una postura en la curva casi pegada al suelo, esta es una técnica de curva extremadamente difícil. En el momento crucial, ese movimiento de Marusensky tomó por sorpresa a su rival, que no esperaba que eligiera ese estilo de carrera. Aprovechando la fuerza centrífuga de la curva, Marusensky parecía realmente estar conduciendo un coche de carreras, inclinó el cuerpo hacia el exterior, se dejó arrastrar por la fuerza y bajó su centro de gravedad para tomar la curva. Con esa técnica, Marusensky consiguió abrir una pequeña brecha entre ambas. Y esa minúscula diferencia fue el inicio de su contraataque. En el instante en que entró en la recta, Marusensky, que había ajustado ante su postura, fue como si pisara el acelerador hasta el fondo en el tramo final, como si se hubiera convertido en un coche de carreras carmesí. Su aceleración se disparó nada más salir de la curva hacia la recta. La potencia liberada se transformó de inmediato en algo parecido a un estallido sónico y, en menos de 2 segundos, la figura de Marusensky volvió a ampliar su ventaja. Esto es, la competidora Marusensky recupera de nuevo el liderato. Aceleración sin igual. Su velocidad sigue aumentando y la distancia con el resto continúa ampliándose. Los últimos 200 metros. Esa era la habilidad absoluta y la capacidad de reacción en el momento decisivo que mostraba una atleta estrella. A ojos de Kazuo, Marusensky ya estaba caminando por delante de todos los demás, convertida en una existencia que solo podía contemplarse desde lejos. Y, entre los vítores y gritos del público, tal como se esperaba, Marusensky cruzó con éxito la línea de meta, volvió a ampliar su ventaja y ganó el campeonato. Marusensky. La victoria de la Copa NHKG One Mile es de la competidora Marusensky, tal como todos esperaban. Esto es una demostración de su fuerza absoluta. Y es su primera victoria en una carrera de regreso desde enero. Su quinta victoria consecutiva invicta, realmente la competidora extranjera más fuerte de Japón. Aplaudamos por ella. Aplaudamos por su regreso, por su llegada. Tras cruzar la meta, Marusensky mostró una brillante y shining sonrisa, trotando y saludando al público con la mano. El sudor y su postura al correr, ese era el momento más shining de una atleta en el campo. Competidora Marusensky. Esperamos con ansia sus futuras actuaciones. Acompañada por la voz del comentarista, la intensidad de los vítores del público alcanzó su punto máximo. Capítulo 136, Crepúsculo, canción arcoíris. Después de salir del santuario, Ayakawa recibió una llamada telefónica.
Tras decirle unas palabras a la persona al otro lado de la línea, se volvió para mirar a Kazuo, que estaba a su lado. Al colgar, mostró una expresión de disculpa y dijo, lo siento mucho, la compañera Marusensky me ha llamado y ha dicho que quiere invitarme a Shibuya, así que... Está bien, ya es casi hora de volver de todos modos. Podemos separarnos aquí, yo sé cómo regresar. A Kazuo no le importó, estaba claro que las dos tenían una relación muy cercana. Él también planeaba regresar a Odaiba y no tenía ningún problema en tomar el tren por su cuenta. De verdad lo siento. Ayakawa volvió a disculparse. Kazuo sonrió y dijo, no pasa nada, Ayakawa-san, estoy muy agradecido de que me hayas invitado a ver las carreras. Espero que tengamos otra oportunidad de hablar de las carreras en el futuro. Al oírlo, Ayakawa también sonrió de forma cómplice y dijo, Yo también estoy muy contenta de haber visto la carrera contigo, Asama-kun. La próxima vez, conozco un bar muy bueno donde se reúnen aficionados a las carreras, podemos ir allí a disfrutar de las carreras. Entonces te tomo la palabra, hasta luego. Nos vemos, felices fiestas, y ánimo con el repaso para los exámenes. Dicho esto, Ayakawa hizo un gesto de ánimo y Kazuo respondió con una sonrisa, gracias. Y felices fiestas. Después de despedirse, Ayakawa se marchó en dirección contraria, mientras Kazuo se giraba y caminaba hacia la estación. Al atardecer, caminar por las calles teñidas de rojo le daba una indescriptible sensación de paz y tranquilidad. Mientras rememoraba todo lo que había pasado ese día, Kazuo miró las estelas en el cielo con un toque de emoción, sus trayectorias extendiéndose como largas líneas. Las nubes flotaban perezosas y ligeras, tan bajas que parecía que uno podría alargar la mano y tocarlas. Exhaló lentamente, como si quisiera despejar su mente. Al llegar a la ribera de un río, Kazuo oyó de repente una melodía hermosa y melodiosa. La voz a capela provenía de no muy lejos, una música clara que resonaba a lo largo del cauce, hizo que Kazuo se detuviera para escuchar. Aquella voz, capaz de purificar el alma, despertaba una imaginación infinita. Hizo que Kazuo sintiera curiosidad por saber quién poseía una voz tan hermosa. Siguiendo la procedencia de la canción, Kazuo bajó por los escalones del dique junto al río y vio a una chica bajo el arco de un puente. De espaldas a Kazuo, cantaba la melodía mientras bailaba con pasos ligeros. El crepúsculo también es conocido en el lenguaje antiguo como la hora del encuentro con los demonios. En el malecón desierto, sin disfraz ni maquillaje y ni siquiera una audiencia delante. Aquello parecía una actuación callejera, pero también como un espectáculo improvisado de una chica. Sin embargo, en aquel lugar, parecía que nadie creería que se trataba de un concierto, pero aún así. En ese escenario de significado ambiguo, sin ningún espectador, ella actuaba con tanto empeño. Incluso Kazuo no pudo evitar conmoverse por su canto y su baile. Era una alegría pura, una emoción que brotaba del corazón. Ejecutó un giro elegante con sus pasos de baile. Incluso sin público, su actuación a corazón abierto, iluminada por el resplandor del atardecer, se veía deslumbrante. Al girar, Kazuo pudo ver claramente su rostro. Aunque al principio ya había encontrado familiar su espalda, fue solo cuando vio su cara que la expresión de Kazuo mostró un repentino despertar. La Uma Musume de coletas llevaba un suéter de punto rosa holgado, una falda corta hasta las rodillas y unos botines. No estaba vestida de forma tan llamativa y deslumbrante como una idol, pero emanaba una indescriptible sensación de cercanía. Su lindo rostro, aquella sonrisa capaz de dar fuerza, sus ojos ligeramente cerrados como si disfrutara de su propio canto, como si disfrutara de sus propios pasos de baile. Se movía con ligereza, como un hada del bosque salida de un cuento de hadas, haciendo que la gente se detuviera a contemplarla, embargada por una sensación de belleza. No me esperaba que fuera ella. Kazuo murmuró en voz baja, viendo cómo la figura de la chica se superponía con otro recuerdo. No había imaginado que se encontraría en aquel lugar con la chica llamada Fei Jingxi. Al notar que había alguien, la chica llamada Fei Jingxi primero se quedó helada un momento, pero enseguida volvió a sonreír, dedicándole a Kazuo un gesto de victoria con los dedos en V, con una sonrisa luminosa, fresca y curativa. Era como la señal de reconocimiento durante una actividad idol hacia un aficionado. Tal vez lo tomó por un fan. Kazuo se había detenido no porque estuviera cansado ni con ninguna intención especial.
Simplemente había sido cautivado por la chica. Fuera por su canto, su sonrisa o sus pasos de baile, sentía que podía extraer fuerza de ellos, encontrando consuelo para cuerpo y mente. Igual que en el concierto en directo de antes, Fei Jingxi estaba haciendo algo muy parecido. ¡Qué increíble! Podría ser también una competidora formidable en las carreras. Su talento y su aplomo no eran inferiores, sino superiores, a los de las chicas de esos grupos idol. Bajo la luz del crepúsculo, Kazuo se encontró, sin darse cuenta, de pie, mirando a la chica. Los dos, en la atmósfera creada por la canción, compartieron una alegría pura y una sensación de liviandad espiritual. La única pena era que Kazuo ya le había prometido a Aoi que volvería temprano, así que no podía quedarse allí indefinidamente disfrutando de aquella atmósfera relajante. Sin embargo, hacia la chica, Kazuo le ofreció un aplauso sincero. Era la fuerza espiritual que había recibido de ella, el consuelo que su alma había encontrado gracias a ella, el ánimo que había obtenido de su canción y de su baile. Por todo eso, Kazuo no tenía otra forma de responderle más que devolverle su apoyo en forma de aplausos. Y esa respuesta le dio frutos. Cuando la chica recibió esos aplausos, pareció animarse aún más y su sonrisa se volvió más radiante. Viéndola así, Kazuo también sonrió, como contagiado. Dicen que una sonrisa es contagiosa, dicen que una sonrisa puede elevar el ánimo de la gente. La chica interpretaba todo eso con su canción, su danza y su sonrisa. Aunque fueran desconocidos, quizás solo dos personas que se cruzan de paso. Esa niña podía dar ánimo y una sonrisa incluso a un desconocido que solo pasaba por allí. Para no seguir molestándola, Kazuo se marchó en silencio. A su espalda, seguía escuchando aquel bello canto. Probemos a esforzarnos un poco más. Kazuo levantó la vista hacia el cielo y, sin poder evitarlo, se le dibujó una sonrisa en el rostro. Al pensar eso, no pudo evitar sacar del bolsillo la chapa de apoyo personalizada y barata que llevaba siempre consigo. Aunque fuera barata, la llevaba sobre el lado izquierdo del pecho como si fuera un tesoro. Como si pudiera extraer ánimo de ella. Fei Jingxi, ¡qué increíble! Mientras Kazuo se maravillaba así, no tenía ni idea de que, desde ese momento, sus caminos empezarían a converger poco a poco. Capítulo 137. Registro. De regreso, Kazuo recibió de pronto una llamada de Aoi. En cuanto contestó, escuchó al otro lado la voz extremadamente ansiosa de Aoi. No, esto es malo, Kazuo. Rush Shower ha desaparecido. ¿Qué dijiste? Kazuo no comprendió de inmediato el significado de sus palabras. Solo oyó a Aoi explicar frenéticamente, ahora mismo voy camino al puesto de patrulla de la calle para preguntar qué pasó. ¿Dónde estás, Kazuo? ¿Qué ha pasado? Ya casi estoy en Odaiba. ¿Qué le ocurrió exactamente a Rush Hour? Al oír su tono, Kazuo se dio cuenta de la gravedad del problema. Obviamente había ocurrido algo durante el tiempo que él no había estado en la tienda. Es un poco complicado, dijo Aoi con ansiedad, su voz venía entrecortada por la respiración, señal de que estaba corriendo. Rush Hour cometió un error que causó algunas pérdidas en la tienda. Puede que por eso se haya visto muy afectada. Le dije que se relajara un rato en la sala del personal, pero cuando volví a la habitación ya no estaba. Mi hermano está contactando a los negocios cercanos para ver si alguien la ha visto. Miko se quedó en la tienda para vigilarla y yo pensaba ir al puesto de policía a preguntar qué ocurrió. La verdad es que el ánimo de Rush Hour está un poco inestable ahora mismo y ya está oscureciendo. Si no la encontramos, me preocupa que pueda pasarle algo. ¿Cómo pudo pasar esto? Kazuo contuvo el aliento, frunció el ceño al instante y se puso serio de nuevo. Al darse cuenta de que no era un asunto para tomar a la ligera, cambió de estado de inmediato y su mente empezó a girar a toda velocidad. Especialmente en un momento así, no podía permitirse el lujo de entrar en pánico, tenía que mantener la calma y pensar en una solución. Aoi, déjame preguntarte algo. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viste a Rush Hour? Hará unos 20 minutos, más o menos. Cuando Miko me pidió que saliera a presentarle unos productos a un cliente, cuando terminé y volví, ya no estaba. Entonces ninguna de las dos la vio salir por la puerta principal, ¿cierto? No. Siempre estuve pendiente del almacén. Es imposible que se me hubiera pasado.
Aoi respondió con total seguridad. Bien, entonces Rush Shower debió de salir por la puerta trasera de la tienda. Si recuerdo bien de cuando estuve moviendo mercancía, solo hay una calle detrás de la puerta trasera. Si salió por ahí, es muy probable que alguien la haya visto. Aoi, ponte en contacto rápido con el gerente y pídele que pregunte en los negocios cerca de la parte de atrás si vieron a una niña con el flequillo cubriéndole el ojo derecho. Si fue dentro de estos 20 minutos, no debería haber llegado muy lejos. Caminar desde la puerta trasera hasta la estación lleva por lo menos 15 minutos, así que debe de seguir en Odaiba. Aoi, tú quédate de guardia por ahora en el puesto de patrulla. En cualquier caso, ve y explícales la situación. Yo estaré en Odaiba enseguida. Me bajaré en la parada más cercana a la calle de atrás y regresaré por el camino para buscarla. Mantengamos los móviles encendidos. En cuanto encuentres a Rush Shower, llámame de inmediato, ¿de acuerdo? Kazuo encontró la solución más razonable en muy poco tiempo y, gracias a sus instrucciones, Aoi pareció recuperar el aplomo y respondió con rapidez. Tú ponte en contacto con tu hermano, y yo me encargaré de conseguir el número de los padres de la alumna Rush Shower de la división de primaria a través de la escuela. Sus padres deberían saber a dónde suele ir en estas situaciones. Su mente trabajaba a toda velocidad en ese momento, elaborando prácticamente todo tipo de contramedidas. Sin embargo, lo que había ocurrido en realidad solo lo sabría una vez encontrara a Rush Shower. Tras colgar, Kazuo buscó enseguida el número de Ayakawa. Después de unos breves tonos de espera, la llamada se conectó. Kazuo dijo rápidamente, disculpe. ¿Es la señorita Ayakawa? Soy Asama, tengo algo urgente que pedirle. Sí, como profesor, quisiera saber el número de teléfono de los padres de la alumna Rush Shower de la división de primaria. ¿Podría ayudarme a buscarlo? Sí, eso es, lo necesito ahora mismo. Al percibir la urgencia, Ayakawa adoptó también un tono serio y, en su calidad de secretaria general, respondió por teléfono, de acuerdo, entiendo. Ahora mismo contactaré con su profesora tutora, ella debería tener la lista de la clase. Enseguida te enviaré el número por correo electrónico. Bien. Muchas gracias por las molestias. Con la ayuda de Ayakawa, en menos de 3 minutos Kazuo recibió un correo con el número. Mientras se bajaba del tren, Kazuo marcó el número. Quien respondió fue una madre con una voz que sonaba muy joven. Hola, ¿con quién hablo? Lamento molestarla a estas horas. ¿Es usted la madre de la alumna Rush Shower? Soy profesor de la Academia Trasen, me llamo Asama Kazutomi. Verá, desde ayer, la alumna Rush Shower empezó a trabajar a tiempo parcial en la tienda de un amigo nuestro. Pero ahora ha surgido un problema, parece que se culpa a sí misma porque algo salió mal y no podemos encontrarla. Lo siento muchísimo, esto es una falta mía como profesor. Por eso quería preguntarle si sabe a dónde suele ir en situaciones así. Al escuchar esto, la mujer al otro lado suspiró levemente y dijo, Rush Shower es una niña muy sensible. Seguro que se está culpando a sí misma por haber cometido un error. Asama Sensei, ¿verdad? Lo siento, ahora mismo estoy en un viaje de negocios en Hokkaido y estoy a punto de entrar en una reunión. Pero, si no me equivoco, cuando esa niña se encuentra en situaciones como esta, se esconde en el parque más cercano. Además, contactaré con mi chofer para que vaya hasta allí, él puede ayudar en la búsqueda, ¿de acuerdo? Kazuo se quedó atónito. Aquella debía de ser la madre de Rush Shower, pero parecía estar ya acostumbrada a este tipo de cosas y no se mostraba tan ansiosa como Kazuo y los demás. De hecho, ¿acaso pensaba que la reunión era más importante en ese momento? Kazuo sintió un nudo en el pecho, pero también sabía que en cada casa cuecen habas. Forzándose a respirar hondo para calmarse, respondió, entiendo. Por favor, envíeme el número de teléfono de su chofer para poder contactarlo después. Al colgar, Kazuo siguió analizando con calma. La situación de Rush Shower podría tener cierta relación con las circunstancias de su familia. Sin embargo, su madre le había proporcionado una pista importante. Un parque cercano en Odaiba, el lugar más próximo a la tienda. Solo podía ser ese, ¿no? El parque costero de Odaiba. Cuando Kazuo llegó corriendo al parque, efectivamente vio a Rush Shower sentada en un banco, en una plataforma de observación junto al mar. Pero al verla de nuevo, la expresión de Kazuo se volvió de extrema sorpresa.
Incluso casi no podía creer lo que veía en sus ojos, porque de pie junto a Rush Shaor en ese momento estaban Xiao Aiwan y Daijin. ¿Qué hacen aquí? Capítulo 138. Con nosotros a tu lado. Xiao Aiwan. ¿Qué haces aquí? Ah, jaja. No esperaba que Asama-kun nos encontrara. Xiao Aiwan, con una bolsa de ingredientes en la mano, mostraba su característica y suave sonrisa, mientras que Rush Shaor estaba sentada a su lado, con la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la vista ni a hablar con Kazuo. Aunque Kazuo tenía muchas ganas de saber por qué Xiao Aiwan estaba allí, en ese momento tenía asuntos más importantes que atender. Rise Shaor, ¿estás bien? Kazuo se acercó poco a poco a ella. Al oír que la llamaba por su nombre, el cuerpo de Rush Shaor tembló de manera incontrolable. Cuando él se agachó, Kazuo pudo ver por fin que sus ojos estaban ligeramente enrojecidos e hinchados, estaba claro que había llorado mucho. Y, al verlo, las lágrimas que se habían detenido empezaron a brotar de nuevo, gota a gota. Lo siento. Todo es culpa de Rush Shaor. Si no fuera por Rush Shaor. Por suerte, Kazuo no estaba solo en ese momento. Xiao Aiwan dio un paso al frente y abrazó suavemente a Rush Shaor, diciendo, no pasa nada. Estando Asama-kun aquí, él encontrará la forma de ayudarte a resolverlo. Tal como cabía esperar de Xiao Aiwan, que siempre cuidaba de los niños, realmente tenía un don para eso. Supo calmar hábilmente el corazón de la pequeña, acariciándole suavemente la espalda para indicarle que se relajara. Cuando vio a Kazuo, las emociones de Rush Shaor se habían agitado de nuevo, pero gracias a Xiao Aiwan se fue estabilizando poco a poco. En ese momento, Rush Shaor estaba en brazos de Xiao Aiwan, sollozando quedamente. Daijin, por su parte, sacó un pañuelo del bolsillo y se lo tendió a Rush Shaor, mostrando su preocupación a su manera. Xiao Aiwan tomó el pañuelo y le limpió con cuidado las mejillas llenas de lágrimas. Ajustando su respiración, Kazuo siguió animándola desde un lado. Rush Shaor, ya escuché más o menos lo que Aoi dijo sobre lo ocurrido, pero ¿podemos hablar de eso más tarde? Voy a discutirlo con el dueño de la tienda para ver si hay alguna forma de remediarlo. Rise Shaor, no le des demasiadas vueltas ni te presiones tanto, ¿de acuerdo? Aunque dijera eso, era evidente que a ella le resultaba imposible dejarlo pasar tan fácilmente. Sin embargo, con Kazuo a su lado, Rush Shaor sentía un punto de apoyo. Por cierto, ¿qué hacen ustedes dos aquí? Kazuo jamás habría imaginado que se encontraría a Xiao Aiwan allí, sobre todo teniendo en cuenta que habían hablado por mensajes la noche anterior. En teoría, Xiao Aiwan ya debería de haber vuelto a casa. Pero ahora estaba con Daijin. Resultaba bastante inesperado. Porque quería darle una sorpresa a Asama-kun. Hoy mismo regresé de mi ciudad natal y me quedaré en casa de Daijin estos días, explicó Xiao Aiwan con una sonrisa. Kazuo no pudo evitar suspirar con cierta impotencia, de todas formas, en casa no ha pasado nada, ¿verdad? Tras hacer una breve pausa, sonrió y añadió, aunque, desde luego, es una grata sorpresa ver a Xiao Aiwan. Ya que Asama-kun está aquí, ¿por qué no cenamos todos juntos?, dijo Xiao Aiwan, levantando la bolsa de ingredientes que había comprado en el supermercado. Xiao Aiwan y Daijin-chan hicieron curry. Asama-kun y Rush Shaor, ¿quieren probarlo? Como era de esperar, Xiao Aiwan comprendió enseguida la intención de Kazuo. Con esas pocas palabras, ya había captado la situación general y, en ese momento, también le ayudó a desviar la atención de Rush Shaor. En cualquier caso, si hay algo de lo que hablar, hagámoslo después de cenar, ¿vale? Daijin también la animó desde un lado, mientras Kazuo le tendía la mano a Rush Shaor y decía, entonces hagamos lo que dicen Xiao Aiwan y Daijin. Rise Shaor, ven con nosotras, ¿sí? Al fin y al cabo, todavía no has comido, ¿verdad? Yo también tengo hambre, así que, ya que estamos, ¿por qué no volvemos a la tienda y cocinamos allí? Recuerdo que debería de haber una cocina. Ah, cierto. Ahora que ya encontramos a Rush Shaor, tengo que llamar a todos y avisarles. Rush Shaor no merece que todos se preocupen. La voz de la niña seguía siendo baja. Kazuo le dio unas suaves palmaditas en la cabeza y dijo, no debes menospreciarte así, Rush Shaor. Nadie ha pensado nunca que seas una carga. Dicho esto, sacó su móvil, llamó a Aoi y puso el altavoz. La llamada sonó apenas unos segundos antes de que contestaran.
Del otro lado se oyó la voz ansiosa de Aoi. ¿Encontraste a Rush Hour? Aoi, tranquila. Ya la he encontrado. Está conmigo ahora. Enseguida la llevo de vuelta. Al escucharlo, Aoi soltó un largo suspiro de alivio y repitió varias veces, ¡qué bien, qué bien! Desde su lado se oían los agradecimientos a los policías del puesto de guardia y, además, ellos le daban recomendaciones sobre cómo evitar que se repitieran incidentes así en el futuro. Kazuo miró adrede a Rush Hour, como si quisiera transmitirle algo. Le avisaré a mi hermano. ¿Cuándo vuelven ustedes? A juzgar por el sonido de fondo, parecía que Aoi ya había salido del puesto de guardia. Kazuo respondió, volveremos pronto, pero quería preguntarte, ¿la tienda tiene cocina? Sí, la tiene. ¿Pasa algo? Pues. Aquí tengo a 2 alumnas que vendrán con nosotros. Trajeron ingredientes y dijeron que querían hacer curry, así que pensé que sería mejor cocinar en la tienda. ¿Qué tal si cenamos todos juntos esta noche? Perfecto. Entonces, a la vuelta, compraré algunas bebidas y aperitivos. Hagamos una fiesta que ya teníamos pendiente. Aoi captó al instante la intención de Kazuo. Organizar una pequeña fiesta ayudaría a disipar la atmósfera incómoda y a hacer que todos se olvidaran de lo ocurrido por la tarde. En cuanto a cómo compensar las pérdidas, eso podían dejarlo en manos de los adultos. Muy bien, ahora mismo los llevo para allá. Vale, nos vemos enseguida. Sí, nos vemos en un rato. Kazuo colgó y miró a Rush Hour mientras decía, no pasa nada, nadie te culpa. El trabajo es trabajo y la vida es la vida. Ahora mismo ya es después del horario laboral. Sea lo que sea, hoy vamos a relajarnos y disfrutar de la comida que prepararán Xiao Aiwan y Daijin, ¿de acuerdo? Al escucharlo, Xiao Aiwan también se dio unas palmaditas en el pecho con entusiasmo y dijo con total confianza, déjanos mostrarte cómo sabe el plato especial de Xiao Aiwan y Daijin. No exageres. Solo es cocinar. Comparada con Xiao Aiwan, Daijin seguía siendo menos directa, pero al verlas a las dos, Kazuo no pudo evitar sonreír. Sujetó la pequeña mano de Rush Hour y dijo, vámonos. Pase lo que pase, seguimos a tu lado, Rush Hour. Sea la dificultad que sea, estaremos aquí. Así que, no te preocupes. Con los ojos enrojecidos, Rush Hour respondió en voz baja y, al mismo tiempo, apretó con fuerza la mano de Kazuo, sin querer soltarla. Capítulo 139. Celos ocultos. Al llevar al grupo de regreso a la tienda, Daijin, que ya había venido en secreto antes, no reaccionó demasiado. En cambio, Xiao Aiwan, a quien habían guiado hacia el interior, miraba a su alrededor con curiosidad. Para una visitante primeriza, todo allí dentro resultaba nuevo y emocionante, como si se le hubiera abierto un mundo distinto. Rush Hour, cuando Aoi vio a Kazuo regresar llevando a Rush Hour, corrió emocionada hacia ella y la abrazó. ¿Estás bien? No vuelvas a irte sola de repente. Me preocupaste muchísimo. Aoi había pensado antes que todo aquello había pasado porque ella no la había cuidado bien, así que, al ver a Rush Hour de vuelta, sintió como si por fin se le quitara un enorme peso de encima. Lo siento. Es culpa de Rush Hour, no digas eso. En cualquier caso, lo importante es que has vuelto. Al ver que Rush Hour estaba a punto de volver a culparse, Aoi la interrumpió de inmediato. Rush Hour, primero descansa bien. No pienses en nada ahora. Luego volvió la cabeza y llamó a Miko. Miko, por favor lleva a Rush Hour adentro. Ah, y pon estas cosas en la nevera del cuarto interior para que se enfríen. Miko asintió, tomó las bebidas que Aoi le tendía y se adelantó, guiando a Rush Hour hacia la habitación interior. Después de que ambas se marcharan, Aoi se giró hacia Kazuo. Al verlo junto a Daijin y Xiao Aiwan, no pudo evitar preguntar con curiosidad, Kazuo, no he tenido tiempo de preguntarte, ¿quiénes son estas dos? Aoi miró a las dos con cierta duda, mientras Kazuo sonreía y las presentaba. Todavía no había tenido la oportunidad de presentárselas a Aoi. Esta es Super Creek, una Uma Musume que tiene un contrato temporal conmigo, y esta es Narita Taishin, también estudiante de Traisen Academy. Nos conocimos antes por ciertas circunstancias. Mucho gusto. Soy Kiryuin Aoi, la hermana del encargado de la tienda. Puedes llamarme simplemente Aoi. Por cierto, igual que Kazuo, yo también soy trainer.
La Uma Musume de cabello blanco de hace un momento es con quien tengo contrato. Se llama Happy Miko. Aoi se presentó con gran aplomo, y Xiao Aiwan mostró una sonrisa alegre al decir, mucho gusto, soy Super Creek, también una Uma Musume con contrato temporal con Asama-kun. Hablando de eso, Asama-kun ha mencionado en nuestras charlas durante este tiempo que tú, Aoi, has sido muy amable con él, ¿verdad? Por cierto, cuando él no se encontraba bien, ¿fuiste tú quien lo cuidó? Muchas gracias por ocuparte de él cuando yo no estaba. No hay de qué. No fue nada, por alguna razón, aquellas palabras sonaban un poco extrañas y la expresión de Aoi se volvió sutil. Una sensación de rareza difícil de describir la dejó algo desconcertada. Tal vez fuera por instinto, o por otra razón. El tono de Xiao Aiwan se parecía más al de una dueña de casa, o quizá al de alguien que estaba marcando territorio. Tal vez, en el subconsciente de Xiao Aiwan, estaba aún más alerta ante la chica que tenía delante que ante Ayakawa o la extraña mujer con la que se había topado hoy. Puede que ni siquiera ella misma hubiera advertido la leve hostilidad que sentía hacia Aoi. En realidad era algo muy sencillo, al fin y al cabo, ellos dos apenas se conocían desde hacía poco tiempo y ya se llamaban por el nombre de pila. Sumado a ello, el hecho de que estuvieran en la misma posición, tuvieran edades parecidas y otros factores más, lo explicaba todo. Entre ellos, evidentemente, no existía la relación de profesor y alumna que había entre Xiao Aiwan y Kazuo, sino una relación de colegas en pie de igualdad. Incluso ahora, Xiao Aiwan seguía llamándolo en privado Asama-kun y, en la academia, todavía se dirigía a él como profesor Asama. Le encantaría llamarlo simplemente Kazuo, pero esa barrera de profesor y alumna seguía ahí, incluso con el vínculo de trainer y competidora. Eso no dejaba de ser solo una relación de mayor antigüedad, no algo que pudiera acortar un paso más la distancia entre ellos. Y, sin embargo, la chica de su misma edad que tenía delante, a la que conocía desde hacía menos tiempo, ya llamaba a Kazuo por su nombre, y él a ella. Decir que no le importaba era imposible. Aunque solo fuera a nivel inconsciente, Xiao Aiwan, en realidad, estaba celosa. Daijin asintió levemente y se presentó de forma sencilla. Narita Taishin, Aoi se quedó observando su rostro durante un buen rato y, de pronto, pareció darse cuenta de algo y soltó un «ah». Tú eres la chica con la que me crucé en la puerta aquel día, ¿verdad? Daijin había sido muy cuidadosa, pero no esperaba que Aoi tuviera tan buena memoria. En apenas un instante había reconocido a alguien con quien solo se había encontrado una vez. Daijin no pudo ocultar el bochorno en su rostro y Kazuo también volvió la cabeza sorprendida. «Oh. Daijin, ¿ya habías venido aquí antes?» «No. Solo pasé por aquí por casualidad», aunque encontrarse con Kazuo aquí había sido pura coincidencia. Daijin no quería que él supiera cuál había sido su verdadero propósito, así que dio una explicación vaga y evasiva. Kazuo no le dio más vueltas. Asintió, volvió a mirar a Aoi y dijo, en fin, hoy molestaremos a estas dos para que nos preparen el curry. Por cierto, ¿necesitan que les ayudemos? No. Asama-kun solo tiene que esperar. A Xiao Aiwan normalmente le gustaba cocinar con él, y Kazuo, de hecho, también había ofrecido su ayuda. Sin embargo, Xiao Aiwan lo rechazó tajantemente. Lo que él no sabía era que aquella comida de curry era, en realidad, una forma de agradecimiento de las dos chicas hacia él. Al fin y al cabo, era un gesto sincero de su parte. Si el protagonista se ponía a ayudar, sería como poner el carro delante del caballo. Kazuo no podía imaginar que los deseos escritos en la sema de antes ya habían sido vistos por ambas. Tampoco sabía que las dos habían venido expresamente a preparar curry para recompensarlo. Él tomaba todo aquello como una simple coincidencia. En ese momento, Daijin, que estaba al lado, también asintió para mostrar su acuerdo y respondió, las dos somos suficientes. No necesitamos la ayuda de nadie más. Aquello sí sorprendió a Kazuo. Tras quedarse un instante pasmado, solo pudo rascarse la cabeza con expresión confundida y contestar, entonces le pediré a Aoi que las lleve a la cocina. Yo iré a buscar al encargado para preguntarle cómo van las cosas. Como allí no lo necesitaban, era un buen momento para hablar con Kiryu-in. Mi hermano mayor está en el estudio, creo. Aoi sabía perfectamente por qué Kazuo quería buscar a Kiryu-in y le indicó directamente la ubicación. Kazuo caminó por el pasillo hacia aquella sala. Aoi, por su parte, llevó a las dos escaleras arriba hasta la cocina del segundo piso. Entonces las dejo a cargo de esto. Yo iré a ver cómo está Rush Software, compañera.
Además, si tienen algún problema en la cocina, pueden venir a buscarme en cualquier momento. Aoi condujo a las dos hasta la cocina y, antes de irse, no olvidó recordarles aquello. Xiao Aiwan le devolvió una sonrisa y dijo, nosotras podemos encargarnos de estas cosas. En vez de preocuparte por nosotras, ¿por qué no te fijas más en Rush Software, compañera? Sinceramente, su estado mental todavía no es muy optimista. Le tomará algo de tiempo recuperarse. Para eso mismo, también vamos a preparar un plato de curry capaz de hacer feliz a cualquiera. Lo entiendo. Entonces las dejo a ustedes. Capítulo 140. El método de compensación. Disculpe, espero no interrumpir. Kazuo abrió la puerta lentamente. Vio a Kiryu-in de pie junto a la mesa, con el teléfono pegado a la oreja mientras tomaba notas con papel y bolígrafo. Al ver entrar a Kazuo, respondió con un murmullo a la persona al otro lado de la línea y, al mismo tiempo, le hizo señas para que cerrara la puerta. Parecía estar en plena negociación con un cliente. A medida que Kazuo se acercaba, le pareció escuchar fuertes reproches provenientes del auricular, pero Kiryu-in no hacía más que disculparse una y otra vez, esforzándose al máximo por mediar y negociar. Kazuo se quedó allí de pie durante un buen rato, pasaron casi 5 minutos y, incluso cuando la llamada terminó, no dio la impresión de que la persona al otro lado hubiera dejado de regañar en ningún momento. Tras colgar, Kiryu-in se frotó los ojos con fastidio y dejó escapar un suspiro irritado. «Ja. ¿Ya volviste?» Aoi me dijo que encontraste a Rush Shower. Sí, ya me contó Aoi lo que pasó. Lo siento de verdad, P. ¿Por qué te disculpas? No es culpa tuya. Lo problemático es la negociación de aquí. Kiryu-in tiró el cuaderno sobre la mesa y se estiró mientras decía, TSK, como acabas de ver, el cliente está furioso. La entrega es dentro de 5 días, ya estábamos esperando a que vinieran a retirar la mercancía y, justo entonces, pasó esto, nos hemos puesto en contacto con el fabricante, pero no sabemos si podrán sacar un lote nuevo en 4 días, que fue exactamente lo que Rush Shower rompió sin querer, aunque Aoi le había dado un resumen general por teléfono, no le había explicado qué problema concreto había causado Rush Shower, así que esta era la primera vez que Kazuo veía como los ojos muertos de Kiryu-in pasaban de parecer que llevaban 3 días sin vida a parecer que llevaban un mes. Eso de ahí, Kiryu-in señaló el traje de Victoria colocado sobre una mesa cercana. Las partes rasgadas ya habían sido unidas como se pudo, pero todavía se veían muchas zonas deshilachadas. Era como una nota discordante metida a la fuerza en una partitura perfecta o como una mancha negra sobre un lienzo blanco inmaculado. El traje de Victoria de estilo vestido de novia, blanco puro y ligero como un velo, estaba desgarrado a la altura de la cintura. Incluso Kazuo, que era un completo profano, podía ver que sería muy difícil salvarlo. Kazuo no había imaginado que Rush Shower hubiera dañado algo tan caro. Hay que saber que los trajes de carrera tienen que encargarse a medida con antelación, algunos incluso se piden de forma especial solo para la aparición en una carrera concreta y la ceremonia de victoria. El que tenían delante claramente pertenecía a esa categoría, así que Kazuo comprendía bien lo problemático que era el asunto. Preguntó con cautela, Kiryu-in, ¿más o menos cuánto costaría esto? Kiryu-in levantó el cuaderno y le echó un vistazo, por lo visto, ya había estado calculando los gastos antes. El precio acordado era de unos 100.000 yenes. Si sumas el coste y el precio negociado con el fabricante, probablemente sean entre 130.000 y 150.000 yenes, aunque Kazuo ya se había mentalizado, el precio aún así lo dejó boquiabierto. Solo era un traje de carrera de una serie especial que se usaría unas pocas veces y, sin embargo, su precio era casi equivalente al sueldo mensual de un trabajador promedio. Tras dudar un momento, Kazuo dijo, bueno, si es posible, me gustaría pagar yo esto, que dijiste. Kiryu-in frunció el ceño al mirarlo, como si no entendiera sus palabras. Los ingresos de mi trabajo a tiempo parcial durante este tiempo, más una prima que recibí antes. Debería ser suficiente para cubrir la mitad, ¿no? Yo la pagaré primero, así, probablemente Rush Shower se sentirá mucho mejor. Kazuo ya había pensado en este plan antes de venir, solo que ni siquiera él había esperado que el coste fuera tan alto. Por eso, ahora propuso una solución de compromiso para negociar. No creo que de esta manera la estés ayudando.
Además, esto no tiene nada que ver contigo, ¿o sí? Kiryu-in frunció aún más el ceño, con gesto algo disgustado, malinterpretando por completo las intenciones de Kazuo. Kazuo negó con la cabeza y explicó, no, al fin y al cabo fui yo quien le pidió ayuda a Rush Hour. Si no fuera por mí, Rush Hour no habría cometido un error así. Por eso quiero asumir la responsabilidad de todo esto, a ojos de Kazuo, si no se hubiera lesionado, o si no hubiera implicado a Rush Hour, ella no habría cometido el error de hoy y nada de aquello habría ocurrido. En el fondo, quizá ni siquiera debería haber ido a ver aquella carrera. Asama, Kiryu-in lo interrumpió directamente, mostrándole una expresión seria poco habitual. Será mejor que abandones esos pensamientos inmaduros. Este tipo de cosas no se solucionan solo con palabras, todo lo que pueda compensarse con dinero no es un problema tan grave. Pero hay algo que tienes que entender, proteger a alguien a ciegas no siempre es bueno, a veces, una bondad ciega puede convertirse en veneno, no hace falta que sigamos discutiendo sobre este asunto. Yo soy el encargado y sé lo que debo hacer. En cualquier caso, ya me las arreglaré para resolverlo bien. Ni se te ocurra usar tu mísero salario para compensar nada. Mientras hablaba, salió directamente de la sala y, antes de irse, pareció recordar algo. Se volvió para añadir, en lugar de venir a negociar conmigo una solución, si quieres mi opinión, deberías darle a Rush Hour otro tipo de apoyo, en vez de limitarte a aliviar una supuesta culpa mediante compensaciones, ya sea para calmar tu propio remordimiento o para reducir su autocastigo. Por supuesto, ¿qué es lo que tienes que hacer exactamente? Es algo que tú, como su trainer, deberías estar pensando, ¿no crees? Dicho esto, se marchó, dejando a Kazuo solo, aturdido, dándole vueltas al significado de sus palabras. Kazuo entendía perfectamente que Kiryu-in acababa de darle una pista sobre lo que debía hacer. Sin embargo, esa llamada pista era algo que tenía que comprender por sí mismo. Pero, justo cuando Kazuo seguía sumido en sus pensamientos, Kiryu-in regresó. De vuelta en la sala, sacó otra máscara de Mr. Rabbit de un cajón y volvió a salir. Kazuo lo miró atónito, como si aún no hubiera reaccionado, y durante mucho rato no logró entender por qué Kiryu-in había hecho eso. No obstante, todavía había cosas que tenía que ocuparse de hacer. Desde la perspectiva de un profesor. Kazuo miró el nuevo número de teléfono que había recibido por correo en su móvil y, con la decisión tomada, lo marcó. Pronto, la llamada se conectó. Hola, soy Asama Kazutomi, profesor de Treason Academy. Usted es el chofer de la madre de Rush Hour, ¿verdad? Rice Shower ya ha aparecido. No hace falta que venga a recogerla ahora mismo. Ah, sí, en realidad lo llamo porque me gustaría saber un poco más acerca de la madre de Rush Hour y de ella misma. ¿Sería conveniente hablar por teléfono ahora? Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochita Gamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Ebilizuku 3592, 0 El Comerciante,
Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nébula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P. Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrigev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alex Teorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Circ 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Diou 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS, Zero-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momov Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsuhita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando, José Suo, Johan Amaro Portillo,
Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebecayuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361, Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otto Flean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.